Como decía Juan, ayer se celebró el Día Mundial contra el Cáncer y hoy hablamos de dar vida, porque donar médula ósea significa puede salvar muchas vidas, y no solamente en la ciudad en la que se produce la donación, sino en cualquier parte del mundo, gracias a esa red de donantes de médula ósea. De eso vamos a hablar hoy, de cómo se puede donar médula y también de cómo cambia la vida de los pacientes, de los enfermos y de sus familiares. Rafa. Y para hablarnos de todo ello, buenas tardes, Noelia, tenemos con nosotros a Reyes Dávila, que es donante de médula ósea y de sangre desde su juventud, a Raúl Ajer, que es trasplantado de médula ósea, y a Dora Paniagua, que es la responsable del Centro de Transfusiones de Sevilla. Gracias por venir a los tres, bienvenidos. Y bueno, lo primero decir que tenemos un centro de referencia en Andalucía, en Sevilla en concreto, que es el Hospital Virgen del Rocío, que es el líder a nivel nacional en transfusiones y trasplantes de médula ósea. Pero para que éstas se produzcan, para que lleguen a término, es necesaria la donación. Y de eso queremos hablar contigo, Dora, de esa donación. Pero lo primero, que nos cuentes qué es en concreto la médula ósea y ponernos un poquito en contexto. Claro, pues allí es donde se fabrica la sangre. Y la donación de médula ósea, es verdad que hay muchísima confusión, mucho desconocimiento. Puede salvar vidas, hay varios tipos, hay varios modos de donar y puede salvar vidas de enfermos con leucemia o con enfermedades de la sangre. Es una de las opciones terapéuticas cuando falla quimioterapia y también es una de las opciones en este momento porque también estamos en nuestro propio centro de transfusión, pues están investigando y elaborando estas nuevas técnicas de CAR-T, de nuevas células, que también es el futuro. Diferenciar entre médula ósea y médula espinal, ¿no? Eso es importante, no en la médula espinal. Las donaciones de médula hay muchísima confusión porque muchas personas creen que cuando vienen al centro le hacemos un pequeño análisis, que no es donar médula, no es lo que nos contará después Reyes, es digamos un DNI genético. Hacemos unas pruebas que enviamos a nuestros compañeros del Centro de Transfusión de Málaga y esas 10 características inmediatamente las enviamos a RESMO, que tiene sede en Barcelona, es donde delega la Organización Nacional de Trasplante todos los donantes de médula de España, donde, por cierto, esos potenciales donantes en Andalucía hay una cuarta parte de todos los que están teóricamente en condiciones de poder donar en el futuro, están en Andalucía. Y de allí, RESMO, que lo gestiona la Fundación José Carreras, que ya saben que fue el tenor que sufrió leucemia y a raíz de ahí fundó esta fundación, y está conectado con otros, casi más de 88 sistemas de base de datos en todo el mundo, para que en el momento que hay una alerta, en el momento que el oncohematólogo dice a un enfermo que necesita médula, inmediatamente hay un proceso de lo más complicado, muchísimas personas para ayudar a esa persona a encontrar un potencial donante, un donante que normalmente no suelen ser uno, siempre vamos a encontrar 2 o 3 que tengan la mayor afinidad con ese enfermo para que le pueda salvar la vida. Las máximas posibilidades. Como bien decía Dora, hay todavía mucha confusión o desconocimiento sobre cómo se produce ese proceso de extracción de médula ósea. Puede que dé vértigo, miedo, por eso mismo, por el desconocimiento. ¿Cómo se produce y quién puede donar médula ósea? Claro. Para empezar, siempre rogamos, así como nos piden que nos informemos por la agencia de emergencia y por los canales oficiales de toda esta información, que de verdad que es muy importante, pues también pedimos que se informen. Nosotros tenemos 7 redes, el Centro de Transfusión de Sevilla y toda Andalucía están en contacto permanente con todo posible persona interesada. Y que por favor acudan a medios serios y acudan a nosotros, porque muchas veces cuando llegan se informan por familiares. Lo primero que hacemos es eso, le hacemos un pequeño análisis que a la vez
se puede hacer a la vez que donas sangre. Nosotros los invitamos siempre a que donen sangre porque en la mayoría de los casos de una futura donación de médula se está haciendo ahora en el 85% como se suele hacer las donaciones de plasma. A través del brazo se hace una extracción selectiva, digamos, de las células madre de la sangre. Queremos explicarlo con la mayor claridad posible. Una vez que esa persona le hemos extraído esa pequeña muestra, que ya decimos que lo pueden hacer a la vez que donan sangre y que siempre lo invitamos a que lo hagan, que donen sangre primero, que debe ser una decisión responsable y comprometida para que después, una vez que encontremos el donante, no nos ocurran como nos ocurren todavía, desgraciadamente, en una cuarta parte, que hay una negativa después con el tiempo. Bueno. Y si donan sangre también, incluso lo invitamos a donar plasma, que es lo más parecido en un futuro a donar médula si son los elegidos. Una de esas personas que ha sido trasplantada con éxito es Raúl, que está con nosotros, tiene, como decíamos, 21 años, ha sido trasplantado hace 5, pero ¿cómo te lo diagnostican, Raúl? ¿En qué momento y cuándo se decide que se va a realizar ese trasplante? Bueno, yo fui trasplantado de médula hace 5 años debido a que de chico yo tuve una leucemia a los 6 años y no me hicieron trasplante porque todo iba bien, no hubo ningún inconveniente. Y pasado ya unos años, cuando tenía 15, durante la época de la pandemia, fue cuando me volvieron a diagnosticar con leucemia. Entonces ya, debido a esta recaída, fue cuando se planteó lo que es el trasplante de médula. Y durante el proceso del tratamiento y la quimioterapia para la leucemia, fue cuando el banco y el hospital estuvieron buscando donantes hasta que ya dieron con uno. Y fue en 2021 cuando ya me trasplantaron de médula. Te trasplantaron de médula, perdón, Rafa, sí. Raúl, decía, vieron en el banco, primero tus padres, tu familia quiso hacerlo, pero no fueron compatibles 100%. Claro, ellos, los familiares, lo que son los padres, son 50% compatibles y mis hermanas no eran compatibles conmigo, entonces ya fue cuando se tuvo que buscar a un donante externo a mi familia. Bueno, no siempre se es donante al 100% en la familia, gracias a donantes como Reyes, que también está hoy con nosotros, pues se pueden producir esos trasplantes. Reyes, ¿en qué momento decides comenzar a donar, a formar parte de esto, bueno, pues tan altruista que haces? Porque lo llevas haciendo desde que eres muy joven, ¿no? Sí, yo desde los 18 años me hice donante de sangre porque mi madre donante, mi abuelo donante, y entonces, pues bueno, lo que tú ves en tu casa, pues al final, cuando eres mayor, pues lo llevas a cabo, ¿no? Y bueno, entonces me hice donante eso con 18 años y cuando una de las veces que fui a donar sangre me informé de lo de la donación de médula. Me contaron y luego, bueno, y digo, bueno, pues venga, para adelante. Sobre todo que cuando eres joven te sale de una manera como muy espontánea, ¿no? Y no piensas mucho. Y nada, y entonces, pues nada, para adelante, fenomenal. Yo seguía con mis donaciones de sangre y en el 2014, o sea, con 44 años, ya han pasado años, me llaman y me dicen que hay posibilidad de poder donar a una persona que necesitaba. Total, que bueno, pues venga, pues fenomenal. Y nada, me hicieron unas pruebas, como ha dicho Dora, para asegurarse de que eso fuera así. Y me dijeron, mira, Reyes, que sí, que para adelante, si tú quieres seguir para adelante. Y por supuesto dije que sí. Lo comenté con mis hijas, con mi marido, y bueno, y dijeron que sí, y yo estaba feliz. Siempre tienes un poquito como de vértigo, ¿no? Pero es verdad que lo que ha dicho Dora, que hay que informarse en los centros, los médicos, porque la gente al final no está muy informada y te pueden equivocar. Y mi doctora, la doctora Carmona, me tuvo, ¿sabes?, muy informada, me dijo los pros, los contras, y yo fui, bueno, para mí fue un regalo de Dios. Bueno, desde luego, saber que hay alguien que puede vivir gracias a tu donación. ¿Has tenido noticias? ¿En qué momento, cuando te llega? Qué gratificante, ¿no? Pues sí, la verdad que fue maravilloso y yo lo hice el 24-25 de agosto
Y el 22 de diciembre llamé a la Fundación de Josep Carrera un poco para saber, oye, por curiosidad, porque no te dicen nada del receptor. Solamente me dijeron que era un chaval de Estados Unidos y que era corpulento. Ya está. Y entonces llamé y me dijeron que el chaval estaba ya en su casa, estaba haciendo su vida normal y bueno, y fue un regalo del Niño Jesús. Como regalo es ver también a Raúl, te vemos fantásticamente, pero bueno, has pasado por momentos muy complicados, muy duros, ¿no? A nivel anímico también. ¿Qué le dirías a una persona que esté pasando ahora por tu situación y que se pueda encontrar con esto también? Bueno, pues hablando desde la experiencia, al final cuando pasas por estos procesos, es un proceso que ves como muy largo, que no se acaba, que no le ves un final y que al final se puede salir, hay que ser fuerte en este proceso, aunque muchas veces no estemos más tristes, veamos que no podemos seguir, hay que seguir para adelante y ya llegará un momento en el que es como si no hubiera pasado, ya ha pasado y al final se consigue. Mantener el optimismo, ¿no?, en los momentos más difíciles. Bueno, en Andalucía es cierto que tenemos fama de generosos, se ha demostrado en el trágico accidente ferroviario cómo se triplicaron las bolsas de sangre, pero desde luego queremos hacer también un llamamiento a la donación de médula ósea con gente tan generosa como Reyes, pero Dora, importante donar sangre siempre. Sí, ahora con la lluvia pues la gente nos acerca. Efectivamente, porque la sangre, además estos enfermos que van a ser trasplantados o han sido trasplantados antes, durante y tras el trasplante, son de los que más necesitan transfusiones. Y por ello pues hemos tenido un problema ayer con las emergencias, no pudieron salir las unidades móviles. Afortunadamente ahora nos damos cuenta, muchas personas están tomando conciencia después del accidente de Adamuz de lo importante de que siempre hay una reserva, no solo para el envío diario a los hospitales, son miles de pacientes en Andalucía los que van a necesitar sangre, sino también por si acaso hubiera una emergencia, desgraciadamente 2 emergencias seguidas. Yo creo que muchas personas más a partir de ahora van a ser donantes de sangre. De hecho, tras Adamuz, 1/3 de toda la cantidad. En Sevilla en 2 días llegaron casi 2.000 personas a donar, por ejemplo, solamente como ejemplo, y 1/3 donaron por primera vez. Pues enhorabuena también por la labor de visibilidad que hacéis y tenemos aquí el ejemplo en Raúl, que está fantástico, nos alegramos muchísimo de tu recuperación y repetimos gracias a la generosidad de aquellas personas que deciden altruistamente donar médula ósea y donar también sangre. Gracias a los 3 por estar con nosotros. Gracias.